Conforme se describe en el enfoque, el movimiento es consciente de que ciertas personas abandonan o huyen de sus hogares por diversos motivos, así como de los eventuales perjuicios que éstas pueden sufrir a lo largo de su jornada migratoria. El movimiento procura adoptar un enfoque integrado e imparcial que conjuga la atención inmediata de las necesidades urgentes de los migrantes con la asistencia a largo plazo y el fomento de su autonomía. Asimismo, coopera con los responsables de la adopción de decisiones y con el público general, en observancia de los principios fundamentales para velar por una mayor concienciación acerca de la vulnerabilidad de los migrantes y de los factores que impulsan la migración, así como porque los migrantes vulnerables reciban asistencia y protección. Conforme se señala tanto en el estudio en materia de prácticas eficaces como en el plan de intervención para satisfacer las necesidades humanitarias de los migrantes vulnerables, el movimiento atiende las vulnerabilidades de los migrantes a través de 3 vertientes de trabajo principales, a saber, la asistencia, la protección y la sensibilización, las cuales guardan consonancia con la Estrategia Mundial de la Federación Internacional sobre Migración. De conformidad con el principio 5 de la política de la Federación Internacional relativa a la migración, la asistencia a favor de los migrantes debe verse acompañada por esfuerzos encaminados a brindarles protección frente a los abusos, la explotación y la denegación de sus derechos. En el marco de esa labor, las sociedades nacionales velarán por que se respete el interés de los migrantes y la condición imperativa de no causarles perjuicio alguno. Para ayudar a los migrantes a resistir abusos y presiones, las sociedades nacionales pueden proporcionarles asesoramiento jurídico o remitirlos a otras organizaciones o entidades pertinentes y competentes, o emprender actividades de intercesión humanitaria, discretas o públicas. Las sociedades nacionales pueden optar entre diferentes enfoques para brindar ayuda y protección a los migrantes. Algunas disponen de programas o proyectos específicos. Otras incluyen a los migrantes en su labor humanitaria en general, de manera que atienden las necesidades y la vulnerabilidad de la población en toda su diversidad, con debida consideración de las necesidades de los migrantes en materia de protección. Los derechos y la dignidad de los migrantes podrían haber sufrido un grave menoscabo. El movimiento está determinado a satisfacer las necesidades de estos y a evitar o minimizar todo efecto adverso derivado de sus actividades, en particular, el riesgo de exponerlos a mayores peligros o abusos de sus derechos. En la ejecución de actividades a favor de los migrantes, el movimiento vela por que se adopten medidas que garanticen el respeto de las personas en situaciones de vulnerabilidad extrema, por ejemplo, facilitando su acceso a información exacta y fiable, así como su participación significativa en actividades que los afectan de manera directa. En este sentido, la consideración de las opiniones de los migrantes y su participación en el proceso es fundamental. Los miembros del personal y voluntarios del movimiento que, en el marco de su labor con migrantes vulnerables, reciben y recopilan información y datos personales, deben velar por que en la gestión de tal información se observen los principios y normas de la legislación nacional, regional e internacional en materia de protección de datos de carácter personal. Las iniciativas coordinadas de sensibilización frente a las autoridades, el sector empresarial, los asociados y otras organizaciones constituyen uno de los pilares fundamentales de la labor destinada a la protección de los migrantes. En las resoluciones aprobadas por el Consejo de Delegados se insta reiteradamente a la sensibilización, a cuyo respecto también gira la Estrategia 2020 de la Federación Internacional. Ya en 2001, el Consejo de Delegados alentó a que todos los componentes del movimiento tomen, de conformidad con el respectivo cometido, las medidas apropiadas para concienciar a los Estados de los deberes que tienen en virtud de las disposiciones del derecho internacional humanitario, del derecho de los refugiados, del derecho de los derechos humanos y del derecho interno, aplicables a los refugiados, en un llamamiento del que ese mismo órgano se ha hecho eco en varias resoluciones. En la política del movimiento relativa a la migración también se destaca la importante labor de las sociedades nacionales
para la prevención del sufrimiento humano. En concreto, tanto la promoción de cauces jurídicos como la concienciación de los potenciales migrantes sobre los riesgos de la migración o la celebración de sesiones informativas previas a su partida pueden contribuir a prevenir y aliviar el sufrimiento humano derivado de travesías peligrosas por tierra y mar o de la insuficiente información sobre las condiciones en los países de destino. Sin embargo, por principio, las sociedades nacionales no aspiran a prevenir la migración. Esta es fruto de una decisión personal. La sensibilización acerca de los riesgos de la migración debe obedecer a consideraciones estrictamente humanitarias, y las sociedades nacionales asumen el compromiso de abstenerse de alentar, prevenir o disuadir la migración. En el sitio web relativo a las prácticas eficaces de la Federación Internacional, en este ámbito figura una base de datos sobre las actividades que las sociedades nacionales y el CICR efectúan en materia de asistencia, protección, sensibilización y promoción. Se puede consultar una descripción detallada de las prácticas eficaces que aplican las sociedades nacionales en cada una de las regiones a lo largo de todas las etapas de la jornada migratoria.